Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir la pantalla nada más. Nada más, permítame un poquito. Listo. ¿Ya está compartiendo la pantalla? Sí, Ok, bueno. Eh, el tema que se va a presentar hoy es el estudio de las aleaciones de titanio analizadas en medios ácidos y alcalinos. Esto mediante la técnica de ruido electroquímico, que fue una parte del trabajo de investigación que se realizó durante la tesis. Eh, Esta aplicación de este tipo de recubrimientos está buscada para enfocarse más en la industria aeronáutica o aeroespacial. Más adelante se tratará el porqué de eso, pero por eso es bien importante eh, pues revisar esta línea del tiempo en la que se observa cómo según ha ido pasando el tiempo, han ido aumentando los requerimientos de los materiales. Al inicio, pues estamos hablando que en los 1900, 1903, 1911, cuando estaban los primeros aeroplanos, la principal base de producción era de madera. Después, en 1920, empezaron a producir aleaciones de aluminio para después encontrarse con las aleaciones de magnesio. En los 40, cuando fue el boom de la industria aeronáutica por cuestiones de las guerras, se empezaron a buscar aleaciones un poco más resistentes que las de aluminio y por eso se empezó a implementar el acero o materiales como la fibra de vidrio para generar un mejor comportamiento. Después de esto, entre los 50 y 60, en este periodo de la posguerra, desde Vietnam y entre la guerra de Corea, se empiezan a desarrollar, y bueno, ya estando en la Guerra Fría, se empiezan a desarrollar aeronaves muy potentes que ya alcanzan la velocidad del sonido. Esto nos lleva a un parteaguas en la selección de materiales en la industria aeronáutica. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se busca generar o se busca que los materiales puedan soportar ese desempeño o ese alto desempeño. Por eso se empiezan a utilizar aleaciones de titanio y superaleaciones principalmente. Pasa el tiempo, se empiezan a utilizar compuestos de carbono, matrices metálicas, refuerzos carbono-carbono, etcétera. Pero los materiales como las aleaciones de titanio se empezaron a utilizar y se siguen utilizando en la actualidad en las aeronaves, tanto comerciales como militares. En la industria aeronáutica, el rol de los nuevos materiales es demasiado exigente. Aquí se observa cómo las distintas generaciones de aeronaves aumentan el uso de materiales compuestos y de titanios. Vámonos con un 737, un 737 clásico, y aunque sea de los más nuevecitos, el uso del titanio solamente era del 3%, al igual que un 330 un 340 de Airbus, el uso del titanio era del 4%. En aviones un poco más grandes, como el 380, el uso del titanio empezó a aumentar. Eh, y después, en la 787, en el Boeing 787, que es la aeronave que, pues, más moderna que existe hasta ahorita, al menos en fines de pasajeros, el uso del titanio aumentó hasta un 14%. ¿Y esto por qué? Bueno, la tendencia de los materiales en la industria aeronáutica es utilizar materiales compuestos, principalmente materiales de fibra de carbono. Esto porque, pues, son más ligeros, pero ante el uso de los materiales de fibra de carbono está la necesidad de utilizar eh, aleaciones de titanio, esto por la compatibilidad de electroquímica. La compatibilidad electroquímica nos dice que el titanio las fibras de carbono pues no van a generar ese par galvánico que generarían otro tipo de materiales, por ejemplo el aluminio. Entonces el uso del titanio ha ido incrementando en la aviación comercial. Obviamente en la aviación militar este uso ha ido incrementando todavía más. Este es un ejemplo de un F-35. El F-35 tiene más del 25% de titanio. El titanio se puede utilizar desde las partes de la piel hasta en secciones estructurales claves. A diferencia de los aviones o de las aeronaves que son civiles, donde este tipo de estructuras que son cuadernas y vigas se utilizan de aluminio, en el caso ya en las aeronaves militares se busca utilizar titanio por las propiedades que tiene el titanio. También
el uso del titanio en secciones como el motor es muy importante, ya que prácticamente el primer fan y están compuestos de titanio o compuestos, es la redundancia, titanio-carbono, que serían como una especie de honeycomb, pero con titanio. Partes cruciales como la caja de torsión, paneles de la piel, los marcos de las ventanas, los pilones, que son los que agarran los aeroreactores, y la zona del... Atrás en el avión hay una zona, en esa colita hay una zona que se llama APU. Ese APU es como pues ya, si falla el motor o los controles principales de los aviones, pues se va todo al APU. Y el APU, pues también, como está en condiciones algo extremas, se busca que tenga un material como el titanio. Por eso es importante que nosotros podamos o se pueda clasificar el titanio en distintas, como es. Normalmente el titanio se divide en los titanios comercialmente puros, bueno, están los titanios de alta pureza, luego los titanios comercialmente puros, que son los que ya se empiezan a utilizar en la industria aeronáutica. Los titanios comercialmente puros son fase alfa. Al ser fase alfa, pues van a tener solamente esa fase. Después se les empieza a agregar estabilizadores beta. Estos estabilizadores beta pueden ser elementos como el vanadio, el plomo, el molibdeno, tantalio, el ternulio, cobre, níquel, entre otros. Son bastantes. Y según el porcentaje de estabilizador beta, va a ser el tipo de fase que va a tener el material. Entonces, los cercanos a alfa o casi alfa van a tener menos del 2% de estabilizadores beta o el 2 o menos del 2%, mientras que si tienen entre el 4 y el 6% de estabilizador beta, van a ser titanio alfa más beta. Este es el titanio más comercial, es el titanio 6,4, 6 aluminio 4 vanadio. Este es el más comercial. Después vienen los beta metastables, arriba que pueden tener del 10 al 15% de estabilizadores beta. Y por último, las aleaciones beta estables, estas todavía están en estudio, principalmente lo usan los biomédicos, en aeronáutica todavía no se utilizan. Al menos no hay un registro que se utilicen tanto, que siguen estando en estudio. Y a partir de aquí, según hacer su diagrama de fase que tenga, si bien se conoce que el caño es material que genera naturalmente una capa pasiva, una capa de óxido, esto no quiere decir que sea inmune a la corrosión. De hecho, es muy susceptible a todos los, a todos los elementos que son del grupo, del segmento del cloro, flúor, el bromo, todos ellos, los bromuros, los cloruros, todos ellos van a afectar el titanio, pueden llegar a atacarlo. Y en el diagrama de Forbach se puede observar que aunque no estén presentes esos elementos, aunque sea solamente en agua, va a tener zonas corrosivas y es lo que se busca evitar en elementos tan cruciales como una llave. Entonces, si bien se crea una capa pasiva, esta capa pasiva no va a ser una capa lo suficientemente estable como para que el material pues resista a la corrosión. Va a poder llegar a atacarse. Es el problema de los materiales que se llegan a pasivar, que la capa no es tan estable. Entonces, por eso se busca o se quiere realizar un tratamiento térmico como un anodizado. El anodizado en general se aplica en aleaciones de titanio y en aleaciones de aluminio principalmente, y lo que busca es generar de manera forzada, por así decirlo, mediante la aplicación de una corriente en un electrolito, una capa de óxido más estable y una capa de óxido más grande que la que se genera en un proceso de pasivado convencional. Por eso se usa, en este caso, el tratamiento de anodizado. El tratamiento de anodizado consiste de varias fases. En los aluminios se dividen en 4 fases, pero para nosotros que trabajamos sistemas de corrosión, nos interesa nada más la fase A y la fase B, porque bueno, en la fase A es al momento instantáneo, cuando se abre la corriente se genera una capa de óxido compacta. Conforme pasa el tiempo, esa capa de óxido empieza a tener porosidades y la capa de óxido aumenta su tamaño. Aumentar su tamaño, la capa de óxido puede generar nanotubos o tubos ordenados. El problema es que si se generan estos nanotubos muy grandes o estos tubos de ordenamiento de óxido de titanio muy grandes, al entrar en contacto con un electrolito, se va a generar pues una batería, y nosotros en corrosión no queremos una batería en nuestro sistema, en realidad queremos todo lo contrario, queremos que no permee.
Y por eso nosotros buscamos que la capa de óxido generada esté entre A y B. Eh, el estudio que se presenta hoy, pues es esto, es la generación de una capa de óxido entre las primeras dos fases del anodizado, y el estudio que se realizará va a ser por la técnica de ruido electroquímico. Una vez ya habiendo visto lo del anodizado, es importante hablar de la técnica de ruido electroquímico, ya que es una técnica muy, muy, muy vasta, que parte desde análisis visual hasta análisis de teorías de caos, etcétera. Para este trabajo se presentará solamente densidades espectrales transformadas de Hilbert-One y teoría de caos como mapas de recurrencias. Mm, para analizar una señal de ruido electroquímico es muy importante tener en cuenta si la señal es estacionaria, si no es estacionaria, si tiene distintos componentes. El problema al analizar materiales como los titanios o como los aluminios ya anodizados es que las señales no van a ser tan convencionales como las de un acero y no se pueden analizar de manera tan simple por un método de análisis visual o uno estadístico. Es necesario, para saber qué tipo de procesos ocurren en la superficie, emplear estas dos técnicas. ¿Por qué? Pues porque pues el sistema es totalmente distinto a lo que se maneja en los metales más convencionales. El análisis en el dominio de la frecuencia, o el que principalmente se utiliza, la densidad espectral de potencia, el más conocido como el PCD. En el PCD se analizan distintas zonas. Se analiza la zona de la frecuencia cercana a cero, cuando estamos hablando de la PCD de corriente, que es esta zona de aquí. Esto de aquí está muy relacionado con cinética, con cinética de corrosión, con movimiento de electrones. Si este valor es, si este valor tiene números o vaya la redundancia, valores altos, quiere decir que existe un gran proceso de transferencia de electrones. Si hay transferencia de electrones, se asocia directamente con eh, un proceso de corrosión un poco más activo. Después viene la frecuencia de corte. Esta es muy difícil de encontrar en algunos sistemas y esta es la excepción. Y por último, beta. Beta, muchos autores la relacionan con el proceso de corrosión, con el tipo de corrosión que ocurre en el sistema, ya sea uniforme, picaduras o un sistema pasivo, y maneja sus valores tanto para potencial como para corriente. En algunas aleaciones de titanio esto no es tan ideal, insisto, como gran parte del estudio se hizo en aceros, cuando era el inicio del ruido electroquímico, pues como el sistema es distinto, pues muchas veces no va a caber dentro de los parámetros. Por eso, por ese motivo, se empieza a utilizar estudios por transformadas de Hilbert-One. Normalmente, nosotros estábamos acostumbrados, o toda la gente que hace estudios de análisis de series de tiempo y series de frecuencia, están acostumbrados a todo manejarlo en alguna de esas dos. Entonces nace algo que se llama como la incertidumbre de Heisenberg, que prácticamente a grandes rasgos, de la manera más sencilla, dice que o analizamos por frecuencia o tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos saber qué está ocurriendo exactamente en qué tiempo y en qué frecuencia. O sea, sabemos que ocurre en cierta frecuencia algo, por ejemplo, un proceso de corrosión, pero no sabemos en qué tiempo está ocurriendo con exactitud. Y eso genera una incertidumbre. Por eso, la transformada de Hilbert-One se busca reducir eso. La transformada de Hilbert-One lo que hace es que la señal de ruido que, que, que se tiene normalmente se, se estudia una señal de ruido, por ejemplo, como la de aquí abajo. Esa señal de ruido está compuesta por funciones intrínsecas. Veas intrínseco, pues lo que es esencial de cada función, ¿no? Aquello que no se puede separar. Entonces, al hacer la transformada de Hilbert-One, se generan estas funciones intrínsecas que nos dice el comportamiento de cada material. Pueden ser 5, 6, 7, y a partir de allí eh, se pueden generar espectros de Hilbert, que es lo que sigue, que es esta parte de aquí. Entonces, en el espectro de Hilbert es bien interesante. ¿Por qué? Bueno, porque se grafica el tiempo contra la frecuencia y una energía relativa. Entonces, y aquí se acaba con el paradigma o la incertidumbre de Heisenberg. ¿Por qué? Porque nos dicen qué tiempo está ocurriendo, en qué tiempo y a qué frecuencia está ocurriendo la mayor demanda de energía. Entonces, si la mayor demanda de energía es a frecuencias bajas, quiere decir que es un proceso que tarda mucho en ocurrir. Y los procesos que tardan mucho en ocurrir, ¿cuáles son? Son los procesos
de corrosión uniforme, de pasivados o de difusión. Son procesos que tardan en ocurrir. Mientras que los procesos que ocurren rápido, que serían los que están ubicados en esta zona de acá, con frecuencias altas, son procesos rápidos y los procesos rápidos son localizaciones principalmente, y esa es la manera en la que se interpreta estas tablas. Otros métodos para hacer este análisis pues son los sistemas caóticos. Los sistemas caóticos, si bien se sabe que la corrosión, como se vio anteriormente en las señales, en la señal de corrosión, como la señal de ruido electroquímico, no es un proceso lineal, no es un proceso que se pueda, pues que se puede interpretar o se pueda hacer la interpretación matemática tan simple. Son sistemas caóticos. Es un sistema caótico la corrosión. Por eso hay distintos métodos para analizar un sistema caótico. Uno de ellos, o uno de los más sencillos de ellos, es el análisis en el dominio del tiempo de los mapas de recurrencias. En los mapas de recurrencia lo que se hace es que se generan estas grafiquitas de aquí. Entonces se relacionan eh, lo que ocurre en los ejes horizontales y verticales con procesos localizados, con procesos uniformes, con procesos de pasivación, como lo vamos a ver a continuación, ya cuando ahorita se expongan los resultados. Y de aquí lo interesante es que se obtienen las variables que son la recurrencia y el determinismo. Y estos valores están relacionados directamente con qué procesos o qué está ocurriendo adentro. O sea, si es como una corrosión localizada, si es una corrosión uniforme, o qué es lo que está ocurriendo en la superficie también directamente. O sea, si la superficie es heterogénea, pues va a tener más susceptibilidad a procesos localizados. Y es lo interesante de esta técnica, al menos para analizar este tipo de recubrimientos. Pues el objetivo de esta investigación es estudiar el comportamiento de la corrosión del titanio comercialmente puro, el CP2, el titanio 6242, el titanio 64, el titanio beta C, analizado en los baños en baños electrolíticos ácidos y básicos, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. Para el analizado se realizó mediante un pretratamiento, consiste en un baño ultrasónico de etanol y agua desionizada. Durante 10 minutos se hace el baño y después pasa al proceso ionizado donde se utiliza una malla de platino como cátodo, el ánodo de titanio de estudio y se sumerge en cualquiera de estas soluciones que se concentraron al 1 molar. La densidad de corriente aplicada fue de 0.025 amperes sobre centímetro cuadrado y se analizó durante 10 minutos. Esa es otra cosa muy importante. El tiempo de analizado, normalmente en las lesiones de titanio, tiende a ser muy largo y si para lograr los espesores que se quieren, en este pues son 10 minutos nada más y se puede lograr espesores un poco más grandes. Y la temperatura de anodizado se controló a 25 grados centígrados con una variación de más o menos 1 grado centígrado. Después de esto, la muestra se tiene que secar con aire caliente y pues dejar un tiempo ahí para que no quede tan polvosa. Los parámetros para correr la prueba de ruido electroquímico se tomaron 4096 datos a un dato por segundo. El electrodo de referencia que se utilizó fue calomel saturado y se utilizó en una celda como esta. El contraelectrodo para estos casos es de platino y se utilizó la celda muy similar a esta. La caracterización microscópica se realizó en un SEM, que es el IOL JSM 6510LB, y las distancias de los filamentos variaron desde 7.6 hasta los 12 milímetros, con una potencia de 20 kilovolts. Mm, la composición química que se obtuvo, pues prácticamente está dentro de los estándares que maneja cada una de las normas, entonces pues, las selecciones no presentaron ninguna anormalidad, lo cual nos da luz verde a seguir con experimentación o nos dio luz verde a seguir con la experimentación. El análisis microestructural, aquí se observa el titanio alfa. El titanio alfa pues tiene solamente la presencia de alfa, mientras que eh, el titanio en este caso el 6242, que es esta parte, el titanio 6242, muestra ya presencia de fase beta, pero la fase beta se acumula en los límites de grano, mientras que el titanio 64, que se encuentra aquí arriba, ya tiene un mayor porcentaje de beta y alfa, pero en este caso la beta es un poco más granular, y el titanio beta nos observa pues prácticamente todo lo que está es beta, algunas pequeñas islas blancas de alfa, pero pues ya lo que predomina es la fase beta. Después de anodizar, se obtuvieron las siguientes morfologías superficiales. Cuando se anodizó en ácido sulfúrico, eh,
lo que es el titanio CP2 y el titanio 6242 mostraron morfologías un poco más similares, con porosidades pequeñas, pero pues una distribución más homogénea. En cambio, el titanio 6.4 y el beta C, bueno, principalmente el titanio 6.4 presentó una superficie un poco más heterogénea, y el titanio beta C, si bien presentó homogeneidad, presenta este tipo de, se pueden observar este tipo de grietas que están aquí, o el fenómeno que algunos autores le llaman tierra seca. En cambio, cuando se anodiza en ácido fosfórico, las porosidades crecen, notablemente crecen mucho más, pero también es muy notable cómo la homogeneidad del anodizado es mayor cuando se anodiza en ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque las morfologías son muy similares, a diferencia cuando se anodiza en ácido sulfúrico, que las morfologías cambian cuando incrementan pues el porcentaje de elementos beta, acá contrario. En cambio, cuando se anodiza en los electrolitos alcalinos, es muy notable cómo existen zonas bueno, zonas de creación de anodizados preferenciales, y esas zonas nos indican, o eso lo que nos indica, es que la superficie no es heterogénea o que va a tender a acumularse en zonas donde a lo mejor existe una mayor cantidad de fase alfa, una mayor de fase beta, según sea el caso. Pero aún así, dentro de esto, el titanio CP2 y el titanio 6242 presentaron a lo mejor un crecimiento un poco más grande de de estas capas de óxido. A continuación se van a presentar los resultados ya de ruido electroquímico. Estas son las PCD de las aleaciones anodizadas. En estas PCDs se obtiene de este lado izquierdo van a estar los de cloruro de sodio, tanto cuando se analiza en ácido sulfúrico y en ácido fosfórico, cloruro de sodio, y ácido sulfúrico del lado derecho. Se grafica corriente y potencial. En este caso, los potenciales, cuando estamos hablando de recubrimientos tan fuertes, van a tender a este comportamiento que se ve aquí. Se fijan, es una recta. Esta recta está asociada pues con que no hay paso o no hay un cambio de voltaje. Y esto es muy común en sistemas que están pues pasivos o que tienen algún tipo de recubrimiento grande. Por eso es importante en hacer un análisis en corriente. ¿Por qué? Porque los análisis en corriente nos van a hablar sobre qué tanto qué tanta corriente consumen, y al hablar de corriente, pues nos habla un poco más de cinética. En estos casos, entre más arriba esté, quiere hablar que la cinética es mayor. Entonces, el titanio CP2 presentó una mayor demanda de corriente, al igual que el titanio 664. Y esto en prácticamente todas las gráficas. ¿Qué nos indica eso? Que la cinética de corrosión de estas va a ser un poco más grande. Este comportamiento también se observa o es pues muy notorio cuando se estudian las densidades espectrales de los anodizados en ácido sulfúrico, de los anodizados en los electrolitos alcalinos. Si bien estos resultados nos dan valores, pues, que pueden ser un buen preámbulo para el estudio, eh, es necesario analizar la impedancia al ruido. La impedancia al ruido se obtiene prácticamente de la misma manera. Entonces, bueno, es la impedancia del ruido, la relación entre la densidad espectral del potencial y la densidad espectral de la corriente. Aquí se obtiene un valor muy cercano, un valor pues homólogo a la resistencia al ruido y homólogo también a la resistencia a la polarización, si lo quieren ver con otra técnica, pero son homólogos, no quiere decir que son los mismos. En estos casos se observa cómo el titanio 242 presenta una mayor resistencia en cloruro de sodio cuando se analiza en ácido sulfúrico. En cambio, cuando se expone en ácido sulfúrico, el que presenta un valor mayor, una mayor resistencia, una mayor impedancia al ruido es el titanio beta C, que sería con los primeros valores, que son los de más bajas frecuencias. En cambio, cuando se analiza en ácido fosfórico, el que presenta mejores propiedades es el titanio 6242. ¿Por qué? Porque en cloruro de sodio presentó valores relativamente altos en comparación de los titanio 664 y el beta C, pero en ácido sulfúrico presentó también valores más altos que los demás. Entonces se podría decir que es un medio más estable para analizar, ya que presenta buenos resultados en los dos electrolitos.
Y en cambio, cuando se anodiza en hidróxido de sodio, este comportamiento o estas aleaciones no tienen un comportamiento tan notorio como en estos de acá arriba. ¿Por qué? Porque en cloruro de sodio la aleación 6242 presenta mejor resistencia a la corrosión, pero en cambio cuando se analiza en ácido sulfúrico, pues es la que menor resistencia presenta. Y eso ya nos habla de un cambio muy grande. Y si se fijan, el titanio beta C presenta una baja resistencia a la corrosión en cloruro de sodio, pero una alta en ácido sulfúrico. Entonces son resultados que alternan. Entonces, pues no es como que se pueda seleccionar que nada más el material vaya a estar expuesto a uno u otro medio. Eso es una gran desventaja. Y en el anodizado en hidróxido de potasio, los que presentaron mejores propiedades, y esto sí se observa muy bien, son los anodizados del titanio CP2 y del 6242, ya que están en los mismos órdenes de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, que esto se observa en la siguiente tabla. Entonces, realmente, si se fijan, estos son los valores más altos que se obtuvieron con esto. En cuestión de los slopes, de las pendientes, la gran mayoría presentó procesos de corrosión localizada, por eso, o uno presentó localizada y otro tipo de corrosión. Entonces, eso no nos hace no empatan los resultados y por eso es necesario hacer el análisis de las densidades espectrales. Entonces, cuando se hace el análisis de las densidades espectrales, cuando se analizan en el ácido sulfúrico, se obtiene lo siguiente. El titanio CP2, que son, estas dos gráficas de arriba, presenta una mayor demanda de corriente, una mayor demanda de energía en frecuencias medias y bajas. Entonces, esto está asociado a procesos o a procesos, pues ciertamente, no tanto como localizados, pero sí como a lo mejor un proceso metastable, se pica y se vuelve a regenerar capa pasiva. Eso en ácido sulfúrico ocurre también. La única diferencia es que en ácido sulfúrico tiende más a localizar, o sea, tiende más a permear a lo mejor los iones hidróxidos. En cambio, el titanio, el 6242, muestra una mayor acumulación de energía tanto a- a bajas frecuencias. ¿Y esto qué quiere decir? En los dos medios, pues que tiene un proceso más uniforme y esto se asocia directamente a la superficie. Al ser una superficie más uniforme, pues presenta mejor comportamiento. En cambio, el titanio 664 se observa cómo presenta un gran porcentaje o un gran número de procesos o de energía localizada en ciertos puntos. ¿Esto de qué nos habla? Pues de que la aleación no está totalmente, bueno, en este caso el recubrimiento no es totalmente homogéneo y al no ser homogéneo va a tender a generar procesos localizados, igual que en el titanio beta C. El titanio beta C en cloruro de sodio pues presenta un comportamiento relacionado a energía a bajas frecuencias, relacionado a procesos uniformes, pero en ácido sulfúrico el comportamiento cambia totalmente, indicando que, pues, que se va a tener una gran localización de procesos, de grandes procesos localizados para este material. ¿Por qué? Porque la superficie no es totalmente eh, homogénea, por el caso, en este caso, de las grietas. Cuando se observan los espectros de Hilbert para los analizados en ácido fosfórico, eh, los resultados son muy similares en a ácido sulfúrico. Los analizados del titanio CP2 muestran energías altas a frecuencias altas, indicando que se va a tender a localizar. Pero el titanio 6242 presentó una mayor acumulación de energía a frecuencias bajas, indicando que son procesos más uniformes. En cambio, el titanio 6264 presentó este comportamiento de mayor acumulación de energía en frecuencias medias. De ser en frecuencias medias, pues también está un poco más guiado a procesos no uniformes. El titanio beta C también presentó esa ligera tendencia. ¿Por qué? Porque las superficies son heterogéneas. Cuando se anodiza en hidróxido de sodio, el comportamiento de estas energías es un poco, bueno, si fijan estos picos de aquí, todos estos picos nos habla de que existe un proceso de energía alto en una frecuencia alta. Y aquí
aquí. ¿Por qué? Porque la superficie, al ser heterogénea, presenta una susceptibilidad a los procesos localizados, indistintamente de que esté de la lesión que se haya anodizado. Obviamente, pues hay aleaciones que presentaron a lo mejor un proceso un poco más estable que otros, y en este caso, pues para este medio es el titanio 6242, tal vez el titanio 64 que presentan a lo mejor mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque después del inicio ya no presenta estos procesos de picaduras que se pueden observar aquí o se pueden observar en estos gráficos. En cambio, cuando se analiza en ácido, en hidróxido de potasio, el comportamiento nos habla totalmente de superficies heterogéneas para los cuatro aleaciones. Estos resultados se pueden complementar con lo que se obtiene en los mapas de recurrencia, porque son totalmente gráficos. En los mapas de recurrencia se analizan, vamos a analizar otra vez por electrolito de anodizado. Aquí siento yo que es un poco más sencillo explicarlo. ¿Por qué? Bueno, esta de arriba es nuestra señal original, ¿no? Bueno, nuestra señal de ruido que se generó. Cuando se tienen comportamientos como los de esta gráfica, que es el tenido 6264 y el beta C, se habla de pequeños transitorios. En cambio aquí, por ejemplo, este gran transitorio de aquí, que se asocia muchas veces con picaduras, genera este comportamiento, estas líneas de aquí, y estas líneas de aquí nos hablan de procesos de localización. Igual en este caso de acá, esto de aquí, esto que ocurre aquí, estas líneas que se entrecruzan, son procesos de localización y rompen la laminaridad del sistema. Ahora, y hay autores que dicen que esta técnica pues, es muy confusa cuando hablamos en sistemas pasivos y sistemas a lo mejor utilizados, que la pasivación pues, es la generación de una picadura. Entonces, para eso tendríamos que recurrir a estas gráficas de aquí abajo. Esto de aquí abajo nos habla de un proceso de localización, ya sea porque la superficie no es tan homogénea o atacó preferencialmente en cierta zona, pero esta gráfica de aquí abajo nos indica que es un proceso localizado que se repite, se repite y se repite. Para estos casos, cuando es en ácido sulfúrico, este comportamiento va un poco más relacionado a un sistema más pasivo. Este es un sistema más localizado, este es un sistema más pasivo. Igual este es un sistema todavía que se puede relacionar a lo mejor con un poco más de pasividad. Y estos de aquí, pues nos habla de que no ocurrió tanto de eso, y eso lo vamos a ver en los resultados de las de recurrencias y determinancias. O sea, nos dicen ácido fosfórico, ese resultado es muy similar. Ahora, el titanio 6242, que ya habíamos visto que tiene mejores propiedades en este medio, y que fue el que presentó una resistencia a la corrosión un poco más alta, presenta esta morfología en sus gráficas. Al presentar esta morfología en sus gráficas, se asocia directamente con un sistema pues pasivo, no está ocurriendo algo allí dentro. En cambio, aquí existen localizaciones y tal vez unas muy pequeñas, no se alcanza a ver tanto, pero esta línea de aquí nos indica localizaciones, pero aquí pues ya existe a lo mejor también un sistema pasivo. En cambio, cuando se analizan las gráficas de los anodizados en ácido, en hidróxido de sodio, el comportamiento vuelve a cambiar. ¿Por qué? Bueno, aquí ya no tenemos ese comportamiento tan laminar, por así decirlo. Vuelvo otra vez a la gráfica anterior. Aquí esto es periódico. Si se fijan, esto es periódico. Aquí, cuando existen localizaciones, ya no es periódico. Estas líneas ya no son periódicas y empiezan a generar este tipo de procesos de corrosión. El, También se pueden observar en este tipo de procesos de aquí, estos circulitos y todo esto que se genera, nos habla de que la superficie no está siendo homogénea, que es lo que se analiza principalmente con ruido electroquímico para ciertas superficies. Y aquí, pues esto ya nos habla más de procesos localizados que de a lo mejor un sistema pasivo. Igual estos serían más procesos localizados que de un sistema pasivo, pero la morfología, a lo que voy, la morfología cambia totalmente cuando hablamos de un sistema pasivo, que es que este tiene más líneas blancas, a un sistema donde la corrosión es alta, donde prácticamente todo está en rojo.
los mapas de recurrencia se observa cómo el determinismo es alto en eh, en este tipo de lesiones, cuando se presentan este tipo de procesos de corrosión, y existe una relación directamente entre ellos, lo que nos lleva a las conclusiones. Como conclusión, pues las aleaciones analizadas en ácido sulfúrico mostraron ser más homogéneas y con poros más finos. Sin embargo, las aleaciones que se analizaron en ácido fosfórico presentaron poros más grandes y a lo mejor esta distribución de las porosidades son más homogéneas, pero existen menos poros. La técnica de río electroquímico es recomendable para caracterizar el comportamiento contra la corrosión. Y en el caso de este tipo de superficies, yo creo que de los mayores aportes es determinar la homogeneidad de la superficie. Obviamente, pues antes de correr en un microscopio, antes de ser en cualquier otro medio, río electroquímico, cuando se estudian recubrimientos, nos va a hablar directamente de la morfología de la superficie. Si la porosidad es homogénea, va a tener un resultado a lo mejor de tipo de corrosión un poco más homogéneo al inicio del tiempo, pero eso es de lo más importante y eso se puede observar tanto en los diagramas de Hill, en el método de Hiller-1 y en los mapas de recurrencia. Y los analizados de las aleaciones del titanio 6242 y el titanio beta presentaron valores más bajos de disolución de material y de igual manera, o en contraparte, el titanio 64 presentaron los más bajos de impedancia al ruido y los más altos de disolución de material, lo cual quiere decir que pues, es un material que va a estar más susceptible, o el anodizado de estos materiales va a estar más susceptible a degradarse. Con los diagramas de Hilbert-1 se determinó que existe una mayor cantidad de energía en frecuencias medias y bajas cuando se expone en ácido sulfúrico. Esto se debe a que se forma una capa pasiva y entonces esta capa pasiva se rompe y se regenera, se rompe y se regenera. Por eso eso ocurre a medias y luego a bajas frecuencias, porque la regeneración es un proceso un poco más largo. Por último, las aleaciones analizadas en ácido fosfórico presentan ese comportamiento, pero lo presentan más cercano a un sistema pasivo. Y en los mapas de recurrencia, en los sistemas caóticos, el valor determinista bajo se asoma con sistemas pasivos, lo que se había visto anteriormente, mientras que la señal pasiva se interpreta con un aumento de líneas horizontales y verticales, por eso se ve un poco más blanco, porque al ser muchas líneas, pues se va a ver más de esa manera. Y ese comportamiento se presentó más en las aleaciones que se analizaron en ácido fosfórico. Y en los mapas de recurrencia sirven mucho para ver procesos en superficies heterogéneas que se van con determinismos más bajos, a diferencia de los sistemas pasivos. Y pues prácticamente, bueno, cuando ocurren procesos aislados que no tienen cierta simetría en esos mapas, estamos hablando más de procesos localizados. Y cuando existe esa simetría que se presentaba anteriormente, se va a hablar más de procesos de un sistema que está más pasivo, muy distinto a un sistema que está totalmente bajo corrosión, eh, lo- bajo un sistema de corrosión a lo mejor uniforme, que los sistemas de corrosión uniforme pues se ven distintos y pues eso sería ya todo por mi parte, doctor. Muchas gracias, doctor Jaques. Excelente plática. Realmente vimos una versión del ruido electroquímico más, más completa. Bueno, eh, para continuar, le voy a dar lectura a las preguntas. Si alguien más tiene preguntas, por favor, puede ponerla en el chat. Iniciaremos con, bueno, felicitaciones al doctor Jaques. Y la pregunta es, ¿qué tan complicado es el uso e interpretación de las técnicas electroquímicas para el caso de sistemas de corrosión? Pues en caso de ruido electroquímico, pues lo complicado es programar, más la interpretación es sencilla, pero lo difícil es la programación a lo mejor. Por ejemplo, para Hibber One, pues la programación, pero la interpretación es muy sencilla, o sea, prácticamente lo único que nos dice en Hibber One, por poner algún ejemplo, es a frecuencias bajas son procesos uniformes, a frecuencias medias, cómo llegar a tener algún proceso de picaduras metaestables o que se van a poder llegar a regenerar, ¿no? Y en frecuencias altas, pues hablamos de procesos totalmente localizados, y eso en Hibber One, a lo mejor en las mapas de recurrencia, como no estamos hablando tanto de frecuencia,
sino de morfologías y determinismos, sí puede llegar a ser un poco más difícil al inicio, pero pues el mapita pues es muy gráfico, vaya. Entonces en el mapa que es tan gráfico, pues nada más podemos revisar A. Entonces, otra vez poniendo el ejemplo, si el mapa se ve más o menos así, o más o menos así, pues esto es un sistema más pasivo, este es un sistema uniforme, este es bueno, aquí no tengo bueno, este es un sistema localizado, entonces, en sí, pues la implementación es sencilla, pues lo difícil es programar, hacer el programa para el análisis de la señal, es decir, lo que está más pesado en ruido. Muy bien, doctor. Bueno, leeré las siguientes preguntas. Igual, felicitaciones por su presentación, doctor Jaques. Y dice, ¿podría ampliar la parte en la que mencionaba sobre las líneas rectas en los análisis de ruido? A ver, vamos a ver si se puede ampliar. Normalmente cuando se amplía se pierde el cursor, esperemos que no se pierda, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esto nosotros sabemos que están esas líneas, esta línea de aquí, que se topa con, bueno, no se puede ver el cursor, me disculpa, pero si se fijan, esto no es simétrico, a diferencia a lo mejor bueno, aquí ninguna son simétricas, a diferencia a lo mejor de esto. En esto el comportamiento es un poco más simétrico todavía, entonces a eso me refiero con las líneas horizontales. Ahora, si lo quieren ver ya más claro, y donde existe cierto tipo o mayor cierto de demanda, acuérdense que la señal de arriba es la señal original de ruido. Esta señal puede hacer ciertos procesos de picadura. De que busco una donde esté muy marcada algún proceso localizado. Puede ser, de hecho, es al estar aquí marcada la señal, existe estas líneas, y estas líneas pues se asocian directamente con procesos localizados, a diferencia a lo mejor de estas de enseguida, que esas líneas son más repetitivas. Pero recordemos que un proceso de pasivación consiste en una picadura, o obviamente es una picadura muy chiquita, por eso la demanda de energía es menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se está pasivando? Pues es un proceso de micro, de nanopicaduras uniforme. Entonces, hacer el uniforme, ¿qué va a pasar? Pues se va a repetir en toda la superficie, se va a repetir, se va a repetir, y eso es lo que ocurre en la gráfica de su mano derecha. Entonces, como ese proceso se empieza a repetir, se empieza a repetir y se empieza a repetir, por eso se generan muchas líneas como si fueran localizaciones, pero estas localizaciones, lo que al ser tan repetitivas o al ser tan grandes y al tener una mayor cantidad de este color de blanco o al verse de esta manera, pues nos hablan más de un sistema pasivo, a diferencia de a lo mejor, mm, pues esta de aquí o tenía uno que estaba marcado esta de acá, donde relaciona con procesos pesados, ¿no? Sería esta de acá, bien, relacionado con procesos locales verticalmente. Ok. La pregunta siguiente es, dice, si con ruido electroquímico, al analizar el proceso de corrosión con ruido electroquímico, ¿se puede relacionar con lo que se observa en SEM? Pues sería lo ideal, o sea, si tenemos superficies heterogéneas, pues es más común que los procesos de corrosión vayan a ser localizados o se localicen en superficies pues no homogéneas, entonces es lo más común hasta por microscopio óptico. Hablando de a lo mejor de un material no recubierto, pues si tiene más porosidades o el material es muy poroso o las porosidades están de cierta manera, pues va a tender a tener más procesos. La ventaja del inicio ruido, pues es muy sensitiva. La principal virtud del ruido electroquímico es medir superficies, es decirnos qué tan homogéneas son nuestras superficies, porque pues el principio básico de corrosión es que si una superficie no es homogénea, pues va a tender a acumular energía en ciertas zonas. Y esa acumulación de energía nosotros lo interpretaríamos como picaduras. Muy bien, doctor. Bueno, dice otra pregunta. Muchas gracias por su presentación, doctor Jaques. Muy interesante. La pregunta es, ¿por qué considera que el análisis mediante la transformada de Wavelet necesita que la señal sea estacionaria?
si en los coeficientes de aproximación se puede obtener la información de la tendencia de la señal. Ok, no, por eso imagino que es por el diagrama que puse. Bueno, normalmente esas gráficas, ese tipo de diagramas difiere de cada autor. Y en la transformada de wavelets, cuando hablamos de señal a lo mejor estacionaria, también se puede hablar más que nada de una, pues, casi de una señal ya afectada. Porque, bueno, en realidad, la transformación que Ujú. lo diferentes, ¿no? Cristal uno 2 3 4 y un cristal de aproximación, en donde el cristal de aproximación es nuestra tendencia, ¿no? Obviamente, si reducimos la tendencia, pues esa aproximación o lo que se va a leer va a ser un poco mejor. Obviamente, hay que recordar que la señal de transformada de wireless lo que hace es descomponer una señal. Entonces, descomponer una señal con transitorios se puede hacer muy complejo, a lo mejor para sistemas booleanos. Entonces, en un sistema booleano, descomponer este tipo de señales, o sea, no digo que no lo pueda hacer, de que lo pueda hacer, lo podría hacer, pero al ser sistemas booleanos, pues es un poco más complejo descomponer una señal no estacionaria a descomponer una señal estacionaria. Entonces, idealmente, pues sería lo mejor, ¿verdad? Va a partir de una senoidal o de algo que se pueda predecir, pero pues sabemos que en corrosión eso no pasa. Entonces, pues también es altamente aplicable y se puede ejemplificar con los distintos tipos de energía, porque hay que recordar que lo que analiza el software, lo que analiza el juego son señales, pues sí o no. Entonces, al momento de que se hace el cómputo, pues se pueden omitir ciertas cosas. Digo, en los dos puede funcionar perfectamente y es una técnica que sí hemos utilizado mucho, pero por ejemplo, en estos resultados que se presentaron, eh, la transformada de Welles no contribuye tanto como contribuye a lo mejor los mapas de recurrencia o la transformada de Hilbert-One, que son un poco más especializadas en señales pues, más caóticas. Muy bien, ya de la última que está aquí en el chat, dice, en los PCD, en los PCD, ¿a qué le atribuye usted que no se forma la meseta a bajas frecuencias, sino una especie de curva? ¿Y qué método de remoción de tendencia Frecuencias. utilizó? Me quedé en meseta bajas frecuencias. Lo demás como que se me cortó, doctor. ¿A qué le atribuye que no se forma la meseta a bajas frecuencias, sino una especie de curva? ¿Una ¿Y especie qué de qué? No, no. de Déjeme ver si puedo leer curva la pregunta. o qué método de remoción Ah, utilizó? social polinomial. Ok. Ok. Entonces el método polinomial y la meseta a bajas frecuencias. Bueno, esto era lo que mencionábamos hace mucho tiempo. Normalmente cuando se analiza esa mesetita o ese cambio de frecuencia que está muy ligada a la frecuencia de corte, pues está relacionada, bueno, en el caso de las señales de ruido, eh, o sistemas muy pasivos, si no hay ese cambio, pues quiere decir que no hay un intercambio grande de energía, nos asociamos con intercambio de energía. Normalmente eso se calcularía con una transformada de Butterfield, de, no me acuerdo cuál era el nombre, pero pues es muy difícil hacerlo en esto. Y de hecho prácticamente pues todo lo que llevo trabajando con titanios, nunca he visto algo así tan marcado. Eso prácticamente nada lo miro en aceros y eso cuando se van a aplicar y eso pues se atribuye muy directamente al sistema de corrosión que se está utilizando, se está estudiando. Como son sistemas que están anodizados y que están muy pasivos, es muy difícil que se forme a lo mejor la meseta que busca, si es que entendí bien a lo mejor lo que preguntaron. Muy bien, doctor. Ya para finalizar, me gustaría preguntarle, ya la sesión de preguntas, finalizarla. ¿Qué método recomendaría usted de todos estos que mencionó de ruido electroquímico? Por ejemplo, están los tradicionales como índice de localización, análisis de transientes, resistencia del ruido, método del caos, Hilbert-One, Wavelet, caos. ¿Cuál recomendaría usted que podría ser el mejor o si hay necesidad de que sea un complemento o realizar en la totalidad de los métodos? Creo que tiene un complemento. No podemos, por ejemplo, los últimos métodos de Hilbert Wang y de los, y de los mapas.
Hilbert no nos va a dar cinética de corrosión. Ese solamente es para saber qué tipo de proceso ocurre. Y el de, el de los mapas de recurrencia directamente no nos da una cinética de corrosión, nos da valores aproximados que no toque porque pues se me va a extremos por la entropía, bastante relacionadas a la cinética, directamente relacionados, pero no nos da un valor cinético tangible, ¿verdad? Entonces, pues yo particularmente recomiendo que se entrecruce con a lo mejor impedancia al ruido, que es el ZN, que sería por la transformada para este tipo de sistemas. Igual, vuelvo a decir, no es lo mismo analizar un titanio que analizar un acero o un cobre, que son pues, sistemas totalmente distintos. A lo mejor para analizar ciertos tipos de aceros es más sencillo utilizar o no es necesario llegar a tanto y solamente a lo mejor el índice de localización nos da lo necesario, ¿verdad? Por eso es bien importante conocer el sistema, pero cuando los sistemas son de ese tipo, pues, o son más pasivos o van a tender más a la pasividad, a lo mejor sí hay que complementarlo con estas otras técnicas. O si vemos que ya los resultados de plano no empatan en los análisis, en buscar otros datos, no se tiene que complementar, no hay de otra. De hecho, es completamente superficial con otras técnicas. Ya no se escucha muy bien, pero bueno, sí alcanzamos a entender su respuesta, doctor. Bueno, a Ah, ok. continuación me voy a permitir entregarle su reconocimiento, doctor Jaque, y muchas gracias y muchas felicidades por la excelente presentación que nos otorgó.